Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo las células tumorales aman la glucosa y cómo este comportamiento conocido como efecto Warburg es el que explica una de las estrategias más relevantes del cáncer, que es cómo sobreviven, cómo se replican y cómo son capaces de adaptarse al entorno del cuerpo humano. Hace casi un siglo, un científico alemán denominado Otto Warburg descubrió un hito relevante en la biología, y es que descubrió que las células tumorales, incluso en presencia de oxígeno, preferían fermentar la glucosa en lugar de oxidarla por completo. Hoy sabemos que este fenómeno no es un error, sino que es una reprogramación metabólica de estas células que les permite crecer sin control. Hoy te voy a explicar todo este procedimiento paso a paso, te voy a explicar qué genes y enzimas están involucradas en este proceso, por qué es importante esto para el diagnóstico del cáncer y qué relación tiene todo esto con la alimentación y el consumo de azúcar. Para empezar, me gustaría hacer una breve introducción de todo esto. En los años 1920, este bioquímico alemán que he comentado antes, Otto Warburg, fue cuando descubrió este hito tan relevante para la historia de la medicina. Mientras estudiaba cómo las células generan energía o producen energía, se dio cuenta de que las células tumorales eh, consumían muchísima glucosa y liberaban bastante lactato a pesar de que hubiera oxígeno presente. Esto nos lleva a pensar que este fenómeno prefiere vías menos eficientes como la fermentación a vías como la oxidación. Este fenómeno se conoce como efecto Warburg y durante muchísimo tiempo fue un misterio. Warburg estuvo mucho tiempo pensando que este cambio metabólico era la causa principal del cáncer. Hoy en día se sabe que no es una causa directa del cáncer, sino que es una consecuencia directa de la transformación tumoral. Lo más sorprendente es que esta manera anormal de gestionar las células cancerosas, la glucosa, es la que le confiere una ventaja evolutiva frente a las células sanas. Para entender el efecto Warburg, vamos a repasar cómo la célula sana obtiene energía. Normalmente las células sanas siguen tres pasos: la glucólisis, el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. En la glucólisis, la glucosa se divide en pequeñas moléculas llamadas piruvato, generando un poco de ATP, es decir, energía. En el ciclo de Krebs, el piruvato entra dentro de la mitocondria, se transforma en CO2 y agua y esto libera un poco más de energía. Y en la fosforilación oxidativa es donde se produce la gran mayoría del ATP, ya que se puede generar 36 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa. Es un proceso bastante lento, pero es un proceso bastante eficiente. Y ahora bien, ¿qué ocurre con las células cancerosas? Las células tumorales hacen algo completamente distinto. Aunque haya presencia de oxígeno, ellos prefieren hacer la fermentación, y en este procedimiento sabemos perfectamente que se obtienen dos moléculas de ATP por una molécula de glucosa. Esto nos lleva a pensar por qué harían eso si por la vía del oxígeno, es decir, por la vía aerobia, somos capaces de obtener hasta 36 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa. Entonces, ¿por qué harían esto las células cancerosas? En verdad, la respuesta es simple, y es porque las células tumorales no pretenden ahorrar energía, simplemente quieren multiplicarse. Bien, antes comentamos que las células cancerosas lo que hacían es consumir mucha glucosa y liberar lactato aunque hubiera oxígeno. Este lactato lo que hace es acidificar el entorno del tumor. Esto lo que hace es que esa acidez que hay en torno del tumor debilite los tejidos cercanos, y al debilitarlos facilita la invasión tumoral del tejido y la metástasis. Por lo tanto, eso les viene bien. Además, esta acidez en torno del tumor puede hacer que se inhiba el sistema inmunitario, haciendo que las defensas no puedan detectar el tumor tan fácilmente. Este cambio metabólico no ocurre por casualidad, sino que está controlado por genes y por proteínas específicas que se alteran en estas células tumorales. IF1-alfa es como un interruptor que se enciende cuando no hay suficiente oxígeno en la célula, pero lo que ocurre es que a veces en las células tumorales este interruptor se queda como colgado aunque haya oxígeno. De esta manera lo que hace es que las células sigan utilizando el mecanismo de fermentación para obtener energía y en vez de utilizar la respiración normal. Por otro lado tenemos a MYC, que MYC es como un acelerador dentro de la célula, que lo que hace es generar más enzimas para la fabricación tanto de proteínas como para la división y multiplicación de células. O sea, digamos que MYC es el acelerador este que le dice a las células: venga,
que toca multiplicarse. Y luego tenemos el P53, que es como el guardián de la célula, cuya función es verificar que el ADN está bien y que no haya errores, y además verificar el metabolismo de la célula para verificar que está todo correcto. ¿Qué ocurre? Que cuando el P53 se daña o es mutado, que es lo que suele ocurrir en el cáncer, la célula pierde este control. En las células cancerosas hay varias enzimas clave, aparte de los factores que he comentado antes, que ayudan en el metabolismo rápido y eficiente. La exocinasa 2 actúa como la puerta de entrada de glucosa, estando hiperactiva para permitir la entrada suficiente de azúcar a la célula y que tenga energía disponible. El LDHA transforma el piruvato en lactato, permitiendo así incluso que continúe la glucólisis en presencia de oxígeno mediante la fermentación. Y por último tenemos la PDK1, que lo que hace es que bloquea la entrada del piruvato a la mitocondria, de manera que no se puede producir la respiración completa y se tiene que depender de la glucólisis. Así que todo este conjunto de enzimas, de factores y de genes hacen que las células cancerosas sean máquinas bioquímicas que pueden crecer muy rápido y adaptarse a situaciones bastante complejas. Ahora, una vez hablado de esto, me gustaría hablar de la hipoxia tumoral y de la comunicación celular. Cabe destacar que los tumores crecen tan deprisa que hay veces que muchas de sus partes no tienen oxígeno. Y esa falta de oxígeno se conoce como hipoxia tumoral. Y además, esta hipoxia tumoral lo que hace es reforzar el efecto Warburg. Los tumores suelen tener diferentes partes. Las células que están en el centro del tumor dependen de la fermentación, pero las que están en los bordes donde sí hay oxígeno utilizan o reutilizan el lactato como combustible. Es decir, que las células tumorales cooperan entre sí a nivel metabólico para sobrevivir. Porque si una parte del tumor produce lactato y la otra parte del tumor necesita lactato, cooperan entre sí. Por lo que podemos decir que se crea como una red súper eficiente dentro del tumor en el que se crea como una especie de ecosistema. Y aunque pueda llegar incluso a parecer ineficiente el efecto Warburg, tiene múltiples ventajas evolutivas. Velocidad de crecimiento, ambientación a ambientes hostiles, evasión inmune, invasión y metástasis y resistencia a los tratamientos. Pero este efecto Warburg que hemos estado comentando tiene una serie de aplicaciones químicas y es cómo la medicina aprovecha este efecto. Pues realmente uno de los usos que se utiliza el efecto Warburg a nivel de la práctica clínica es que nos sirve para detectar tumores. Se utiliza una sustancia llamada FDG que lo que hace es imitar a la glucosa normal. Y cuando las células cancerosas consumen más glucosa, están consumiendo más FDG, que lo que hace es brillar en el escáner. Y esto nos va a permitir detectar tumores muy pequeños o incluso metástasis que son invisibles a otras pruebas. Y ahora viene la pregunta del millón. ¿El azúcar alimenta el cáncer? Esta es una de las frases más repetidas de todo Internet, pero no es tan simple. Y no es tan simple porque todas las células consumen glucosa, no solo las células tumorales. El problema no es el azúcar en sí, sino el exceso calórico y el ambiente metabólico que favorece la aparición del cáncer. En este caso, pues sería la obesidad, la inflamación crónica y la resistencia a la insulina, por ejemplo. Y una dieta rica en azúcares refinados favorecen la aparición de ese entorno metabólico que favorece la aparición del cáncer, pero no alimenta al tumor en sí. Y luego las dietas bajas en carbohidratos o las dietas cetogénicas ya se han investigado y se han hecho estudios sobre eso, pero los resultados son mixtos. En algunos casos pues sí mejora la terapia y en otros casos no. Así que en realidad el azúcar no es que alimente directamente el tumor y alimente directamente el cáncer, sino que el azúcar o el consumo de azúcar favorece el entorno que favorece la aparición del cáncer. Por último, me gustaría comentar pues que ahora mismo ha salido como una especie de nuevo paradigma del cáncer porque durante muchísimos años hemos pensado que el cáncer tiene solo origen genético y pues se ha descubierto pues que el cáncer más bien es una enfermedad metabólica. Y esto lo digo porque no solo las mutaciones afectan al DNA o al ADN como se conoce, sino que también afecta a cómo las células obtienen su energía o cómo la producen.
Y todo este cambio de enfoque pues ahora mismo está revolucionando todo el campo biomédico. Y hoy los científicos están buscando maneras de cómo asfixiar el tumor, no solo bloqueando su crecimiento, sino también privándole de sus fuentes de energía. De hecho, ya hay algunos tratamientos que lo que están haciendo es intentar reprogramar el metabolismo de las células tumorales, pues para hacerlas como más vulnerables a la quimioterapia y a la inmunoterapia. Bueno, ya está aquí el vídeo de hoy. Espero que este vídeo te haya sido de ayuda para entender cómo las células tumorales utilizan la glucosa y cómo este descubrimiento pues, ha sido tan relevante en la historia de la medicina y lo sigue siendo a día de hoy. Si te gustó este contenido, dale like, suscríbete y comparte para seguir viendo contenido sobre biomedicina, nutrición y salud basada en evidencia. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!